Padre, en el nombre de Jesús, pongo todo en tus manos, suplico tu favor en esta tercera reunión, que tu palabra nuevamente sea viva, sea eficaz, que sane, que lave, que limpie, que logre el propósito para lo que tú la has enviado. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Vienen por una palabra del Señor? ¿Quieren oír la Biblia, la palabra del Señor? Magnífico. 1 Corintios 9, 16 dice la palabra de Dios: porque si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Pues ay de mí si no anuncio el evangelio. Dile a la persona que está a tu lado: ay de ti si no anuncias el evangelio. Pablo, el hombre creyente, yo creo el hombre creyente más grande de los tiempos de los apóstoles. Yo creo que Pablo siempre fue como grande en todo lo que hacía. Si lo ves como pecador, creo que era en extremo pecador. Si lo ves como perseguidor, él odiaba en extremo a los cristianos. Imagínate, los perseguía a cualquier ciudad. Si hablamos de ese gran cambio en la vida de Pablo, pues yo creo que es un cambio súper notable, de un extremo a otro. Es un cambio de 180 grados y es llevado a cabo, desde luego, como todos sabemos, por medio de un poder milagroso del Espíritu Santo y por la voz misma del Señor Jesucristo, que le habló desde el cielo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si lo tomamos simplemente como un cristiano más, pues yo veo en él algo extraordinario. Veo que Pablo amó a su maestro más que otros, que Pablo buscaba mostrar más que todos los demás la gracia de Dios en su vida. Si lo consideramos como un siervo, como predicador de la palabra de Dios, pues él sobresale, eminentemente Pablo sobresale como príncipe de los predicadores. Él hablaba de las cosas de Dios a reyes, como el rey Agripa. Hablaba de las cosas de Dios como al emperador Nerón. Estuvo frente a emperadores, imagínate, predicándoles de Jesucristo a emperadores y a reyes. Y era una característica de Pablo que cualquier cosa que hacía la hacía con todo fervor y con todo el corazón. Era un tipo de personas, como un tipo de personas que no puede desempeñar algo ahí nada más a como salga. Este hombre no hacía cosas a medias. Él, cuando se ponía a trabajar en algo, especialmente si Dios se lo había pedido, pues él ponía toda su energía, cada nervio, cada tendón, cada músculo, todo lo ponía con tantas ganas para servir a Dios. Pablo, por tanto, podía hablar con muchísima experiencia, pues había vivido de todo, imagínate. Impresionante, este hombre fue el mayor de los servidores en la época. Y yo creo que cuando yo leo las cartas paulinas, no solamente encuentro desde luego la doctrina cristiana en su apogeo. La doctrina cristiana hoy día está basada en las cartas de Pablo, pero más allá de únicamente eso, a mí en lo personal me toca todas las fibras sensibles. Cuando yo leo las cartas de Pablo, hay cada cosa que Dios me habla, hay tal profundidad, tal emoción, tal sentimiento. Y es algo profundo y muy, muy importante. Y Pablo, cuando escribe, yo creo que con mano muy firme: si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta necesidad. Pues ay de mí si no anuncio el evangelio. Estoy convencido que estas palabras de Pablo pues se pueden aplicar a muchos de nosotros hoy día, a todos aquellos que además tenemos un llamado, que recibimos esa guianza del Espíritu Santo en la Biblia, con la palabra de Dios,
algo que nos lleva a tener ese anhelo de servir a Dios. Pienso que todos los creyentes de todo el mundo, yo creo que debemos de servir al Señor de alguna manera. Primero, bueno, pues porque el Señor es el Señor. Segundo, porque creo que se lo merece. Él nos ha dado tanto y tantas cosas que se merece que le sirvamos. ¿Cuántos de ustedes han recibido mucho de parte de Dios? Ahí está la clave. Y tercero, porque es voluntad de Dios, es voluntad de Dios que le sirvamos. Es voluntad de Dios que muchos le conozcan a través de nosotros. Yo no sé si yo hubiera hecho ese diseño, hubiera pensado en escogerme a mí para hablar de las cosas de Dios. Altamente posible que no, pero Dios nos ha llamado a esto, a hablar de las cosas de Él, y eso es lo que Él quiere que hagamos. Y claro que cuando consideramos este versículo, pues hoy vamos a responder a 3 preguntas. Vamos a responder con este versículo a 3 preguntas. Número 1, ¿qué es predicar el Evangelio? Número 2, ¿por qué el siervo de Dios no tiene nada de qué jactarse? Y en tercer lugar, vamos a contestar a esta pregunta: ¿cuál es esa necesidad a la que se refiere el versículo? ¿Cuál es esa preocupación que está involucrada en lo que ahí acabamos de leer? Lo repito acá, porque me es impuesta necesidad. ¿Qué es eso? Y dice, pues ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y la primera pregunta, como ya lo dije, es: ¿qué es predicar el Evangelio? Yo creo que predicar el Evangelio es eso: exponer todas las doctrinas que están contenidas en la Biblia y darlas a conocer en virtud de que todas son verdaderamente importantes. Sí se puede predicar una parte nada más de la Biblia y no por eso dejas de hablar de la Biblia, pero eso no significa que estás compartiendo toda la verdad de Dios. ¿No es el fin de todo el Evangelio que los pecadores se entreguen a Dios? ¿Cuántos creen que sí? Algunos pocos. Déjame te digo que la Biblia ha sido inspirada por Dios para que todos se arrepientan, para que todos nos arrepintamos. La Biblia es el manual perfecto de Dios para que seamos salvados. ¿No deberían entonces ser todas las verdades que están escritas en la Biblia objeto de la predicación, todas ellas juntas? ¿Debemos tomar en cuenta algunas cosas y descartar algunas otras? Yo creo que no. El gran Jonathan Edwards dijo: no he encontrado ninguna otra doctrina que promueva tanta reflexión. Nada encuentra un mejor camino al corazón del hombre que la predicación de la verdad. Y me pregunto si nos corresponde a nosotros juzgar la verdad de Dios. Debemos poner en una balanza y decidir qué es bueno, qué no es tanto, o qué es malo. Debemos tomar la Biblia y amputarla y decir: esto es paja y esto otro es grano. Debemos deshacernos de alguna de las verdades porque no nos gusten, no nos acomoden o nos molesten. Claro que no. Dios no lo permita. Cualquier cosa que está escrita en la palabra de Dios está escrita para nuestra instrucción. Todo lo que está escrito en la Biblia es útil, ya sea para reprensión, para consuelo o para instrucción en justicia. Ninguna verdad de la palabra de Dios debe o puede ocultarse. La Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia es y debe ser la norma de fe y de conducta del verdadero cristiano. Debe de predicarse toda la verdad. Y si Dios ha escrito en su palabra
el que no cree ya ha sido condenado. Pues tenemos que hablar de eso. Tenemos que predicar también: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O esta frase de: Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O en el Salmo 23 debemos enseñar sobre que dice: el Señor es mi pastor. Predicar el Evangelio, yo creo que en su parte central y más importante es exaltar a Jesucristo. Y yo creo que esta es la mejor respuesta que podemos ofrecer. A mí me da tristeza que a menudo parece que poco entendemos la palabra de Dios. Hace algún tiempo una joven mujer se encontraba en medio de una gran tribulación en su alma. Ella se acercó a un hombre cristiano, quien le dijo: mi querida amiga, debes irte a tu casa a orar. Pensé en mis adentros: eso no es nada bíblico. La Biblia no dice vete a tu casa y ora. La pobre joven se fue a su casa y oró, pero continuó sufriendo su tribulación. Cuando regresó, él le dijo: debes tener paciencia, debes leer las Escrituras y estudiarlas. Eso tampoco es bíblico. Eso no es exaltar a Cristo. Encuentro que se predica mucho sobre esa clase de doctrina. Le dicen a un pobre pecador convencido: tienes que irte a tu casa y orar, y lee la Biblia, después asiste a las reuniones, etc. Obras, 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 en vez de por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo le diría a esa persona: Cristo debe salvarte. Cree en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no le diría a nadie en esas circunstancias que ore, que lea la Biblia, que se vaya a su casa, que asista a las reuniones. Yo le presentaría la fe simple en el Evangelio de Dios. Y no estoy menospreciando con esto la oración. Eso debe venir después de la fe. No es que diga una palabra en contra de buscar en la Biblia o leer la Escritura, claro que no. Es una señal infalible, los que leemos la Biblia, de que hemos sido hechos hijos de Dios. Y tampoco es que tenga objeciones en contra de venir a escuchar la palabra, pues Dios nos libre de eso. Pero ninguna de estas cosas mencionadas es el camino de la salvación. Yo no encuentro en ninguna parte en la Biblia que diga: el que asista a casa sobre la roca será salvo. O el que lea la Biblia será salvo. Tampoco encuentro algo que diga como: el que ore y sea bautizado será salvo. Lo que sí encuentro es que dice varias veces: el que cree, ese será salvo. Aquel que tiene una fe verdadera en Cristo Jesús, en que es Dios, en que también se hizo hombre, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo en la peor de las muertes, en la muerte de cruz. Eso lo dice Filipenses 2. Eso es lo que leo en la Biblia. La fe en Jesucristo. La fe y solamente la fe en Jesucristo. La mayoría de las personas se enreda en sus propias ideas, en sus filosofías, en sus meditaciones y reflexiones. Tenemos tal idea del mérito y de las obras que está labrada en nuestro corazón, que nos resulta casi imposible entender de manera clara y completa la justificación únicamente por la fe. Y si lo llegamos a compartir, pues tampoco la gente lo puede entender. Les podemos decir: cree en el Señor Jesús y serás salvo, pero muchas personas tienen la noción de que la fe o es algo tan maravilloso o tan misterioso que es casi imposible que la puedan alcanzar sin tener que hacer algo más. Sin embargo, la fe que nos une al Cordero de Dios es un don instantáneo de Dios. Cuando Dios dice hoy aquí y Él te toca, en ese momento tú crees.
eso también lo produce Él. Dice la Biblia que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que hace esa obra. Aquel que cree en el Señor Jesús es salvo en ese momento, sin ningún requisito, sin ningún sacramento, sin ningún acto religioso, sin ningún acto ceremonioso. Simplemente decidir creer en Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿no queremos exaltar mucho más a Jesucristo en nuestra predicación? ¿No queremos exaltar mucho más a Jesucristo en nuestra cotidianeidad, en la forma de vida, en lo del diario vivir? Bueno, ¿a cuántos de ustedes les gustaría que en la escuela, la universidad, en el trabajo, en el comercio, en la calle, en el cine, la gente de repente te mirara y dijera: tú eres cristiano? Y tú dirías: ¿pero dónde lo leíste? Y que te dijeran: se te nota que eres cristiano. ¿A cuántos les gustaría que eso sucediera en sus vidas? Wow. Que la predicación siempre muestre a Jesucristo como profeta, a Jesucristo como rey, a Jesucristo como Señor de señores, como Rey de reyes, a Jesucristo como sacerdote, a Jesucristo como el pastor de su pueblo. Que el Espíritu Santo manifieste al Hijo de Dios a todos sus hijos a través de la predicación. Necesitamos, creo yo, tener una predicación más de este tipo. El Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. La segunda pregunta es: ¿por qué no nos es permitido a los que servimos a Dios gloriarnos? Ya leímos: porque si anuncio el Evangelio, ¿qué dice ahí? Hay maleza que puede crecer en cualquier parte. Una maleza que puede crecer es el orgullo. El orgullo puede crecer en una piedra, en un jardín, puede llenar un jardín. El orgullo crece en el corazón de una persona sencilla, pero también crece en el corazón de un político famoso. El orgullo crece en el corazón de una chica del servicio en alguna casa. Esas hermosísimas ayudas idóneas de las ayudas idóneas. Pero también puede crecer en una mujer encopetada. Bueno, ya no se les llama encopetadas, pero antes sí, como que usaban unos copetes enormes. Se iban al salón de belleza y salían ahí tambaleándose las mujeres. Entonces les decían encopetadas. El orgullo también puede crecer al compartir la palabra de Dios. El orgullo es una hierba que se esparce de manera terrible. Y sabes, el orgullo requiere de ser cortado al menos cada semana. Dile a la persona que está a tu lado: cada semana, comadre, cada semana, compadre, cada semana. De otra forma estaríamos hundiéndonos en medio de esa maleza. Al rato nos regaría las rodillas, y al rato a la cintura, y al rato al pecho. ¿Sabes? El orgullo crece en forma desordenada, desenfrenada. Yo estoy seguro que difícilmente encontrarían a uno de los servidores en Casa sobre la Roca que no confiese que tiene una muy fuerte tentación hacia el orgullo. Y véanlo bien: entre más orgulloso sea una persona, más estrepitosa será su caída al final. Así que los que servimos a Dios debemos ser sostenidos por los brazos de la oración y no por los brazos del elogio. No tengo de qué jactarme, pero a pesar de todo ello, a menudo se introduce algún motivo para enorgullecernos, no real, sino aparente.
pero a veces nosotros mismos llegamos a creernos ese motivo. Otro medio que nos lleva a no jactarnos es el hecho que Dios nos recuerda constantemente que todos nuestros dones son prestados. Y hay alguien que dice: sí, pero es que la Biblia dice que los dones son irrevocables. Con toda realidad así es. Pero te tengo una muy mala noticia: te vas a petatear. Y cuando te petatees, todas las habilidades, dones, talentos, capacidades, inteligentes, ideas, pensamientos, todo eso se va a petatear junto contigo. Entonces sí se va a acabar. En un periódico hace muchos años, esta verdad es recordada: que todos nuestros dones son prestados. El artículo decía así: la semana pasada la quieta comunidad de Pueblo Nuevo fue trastornada por un evento que ha traído tristeza a la comunidad completa. Un caballero muy exitoso que había obtenido un título universitario con honores se ha vuelto loco desde hace algunos meses. Él había administrado una academia para la educación de jóvenes, pero su locura lo ha obligado a abandonar su ocupación y desde hace algún tiempo ha vivido solo en una casa en esa comunidad. El casero obtuvo una orden de desalojo y, habiendo sido necesario esposarlo, lo dejaron negligentemente sentado en unas escaleras ahí en la calle, a la vista de una gran multitud, hasta que llegó el medio de transporte que lo condujo al asilo. Qué tristeza, ¿no lo crees? Uno de sus alumnos, decía el periódico, es el señor Spurgeon, el príncipe de los predicadores. El hombre que le enseñó todo lo que aprendió en cuanto a conocimiento humano, se ha convertido en un loco de atar. Al darse cuenta de eso, Spurgeon sintió que podía doblar su rodilla con humilde gratitud y dar gracias a Dios que su razón no se había tambaleado y que sus capacidades permanecían intactas. Cuán agradecidos debemos de estar que nuestros talentos nos han sido preservados y que nuestra mente es sana. Cualquiera de nosotros puede perder cordura. Cualquiera de nosotros en algún momento se puede volver loco. Qué grave es esto. Ninguna otra cosa puede afectar más directamente que personas que hemos conocido con grandes capacidades o aquellos que nos han enseñado tantas cosas, que un día pudiéramos verlos y decir cosas como: miren en lo que se ha convertido, cómo ha caído, cuán velozmente la naturaleza humana cae desde las alturas y se hunde por debajo del nivel de los animales cuando alguien se vuelve loco. Yo creo que debemos bendecir al Señor, mis amigos, por todos los talentos que Él nos ha dado. Dale gracias al Señor porque tienes razón, porque puedes pensar, porque tienes ideas, porque tienes capacidades, talentos y habilidades. Dale gracias a Dios constantemente por todo eso. Estos talentos pueden ser muy sofisticados o no tanto, pero estoy seguro que responden a lo que cada uno necesitamos. Si los llegásemos a perder, seguramente que nos daríamos cuenta de la enorme diferencia de tenerlos o no tenerlos. Tengamos mucho cuidado de no pensar en relación a cualquier tema algo como: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Porque se acuerdan de esta parte de la escritura que nos narra de este rey que se enorgullece tanto que se vuelve loco, y dice la escritura que andaba como los animales comiendo pasto y zacate, porque estaba completamente demente.
Yo creo que siempre debemos recordar que tanto la cuchara del albañil como la mezcla, Dios es quien las proporciona. La vida, la voz, los talentos, la imaginación, la elocuencia, todos esos son dones de Dios. Quien haya recibido mayores dones debe sentir que a Dios pertenece el agradecimiento, el escudo de los poderosos, puesto que Él ha dado a su pueblo fortaleza también a sus siervos. Y ahora viene la tercera pregunta, y con eso vamos a concluir este mensaje. ¿Cuál es esa necesidad que nos es impuesta de predicar el Evangelio? En primer lugar, una gran parte de esa necesidad corresponde al llamamiento mismo. Si una persona es verdaderamente llamada por Dios para servirle, yo desafío a esa persona, la desafío a que se niegue a aceptar el llamado. Un hombre o una mujer que verdaderamente tiene en su corazón esa inspiración del Espíritu Santo que le llama a predicar, no puede dejar de hacerlo, tiene que predicar. Es como un fuego en los huesos. Así será esa influencia hasta que proyecte sus llamas hacia afuera. Los amigos pueden querer frenarlo, los enemigos criticarlo, los despreciadores burlarse de él. Pero la persona que es llamada es indomable. Tiene que predicar si tiene un llamado del cielo. Todo el mundo puede abandonarlo, pero Él le va a predicar a las áridas cumbres en las montañas si fuera necesario. Si esa persona tiene un llamado del cielo, aunque no tenga un grupo como este, le predicaría a las cascadas, daría su voz a los riachuelos, no podría callarse, sería una voz proclamando en el desierto: preparad el camino del Señor. 2 dijeron amén. Esas personas volarán en alas de águilas. Nada podrá encadenarlos a la tierra. Hablarán con la voz de un serafín y nada podrá cerrar su boca. ¿No es su palabra como un fuego dentro de ti? ¿Debo de callar cuando Dios ha colocado su palabra en mí? ¿Es tu caso? Algunos de ustedes sienten la necesidad de hablarle de Dios a muchas personas alrededor de ustedes. Wow. ¿Sabes? No te detengas, que nada te detenga. Dios te va a respaldar, Dios va a estar contigo, Dios va a poner las palabras en tu boca que deban ser dichas. Podemos predicarle a la persona más sencilla y podemos predicarle a presidentes y a reyes también. Podemos predicarle a la persona que más sufre y que peores necesidades tiene, y también podemos predicar la palabra de Dios a aquellos que creen que tienen todo y que al final no tienen nada. No te detengas. No importa tu edad, no importa tu situación económica, no importa tu estado civil o tu nivel de estudios, no importa los problemas o las limitaciones que tengas. Obedece esa hermosa voz que te está llamando, esa hermosa voz que hoy te está confirmando, esa hermosa voz tan suficientemente poderosa y a la vez tan dulce y tan tierna, que se mete en las entrañas y te hace hacer cosas que probablemente nunca pensaste que estarías haciendo, o que probablemente no sientas tener la habilidad o la capacidad de lograrlo, pero que Dios te va a respaldar, Dios va a estar contigo. No te detengas. Otra cosa nos hará predicar: si sentimos, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y esa es, creo yo, la triste carencia de este pobre mundo caído. Haz un alto por un instante y piensa en las personas que te rodean.
Piensa en tus amigos, en tus compañeros de trabajo o de escuela. Piensa en tus vecinos, piensa en tus primos, en tus tíos, en tus sobrinos. Piensa un momento en ellos, en esos pobres prójimos que te rodean y que probablemente no conocen a Jesucristo. Esta semana recibí un correo electrónico de un amigo mío, un amigo de toda la vida. Cenamos hace unos días y hacíamos cuentas desde cuándo nos conocemos. Desde el año 1972, ¿no? Ya estaba yo vivo, sí, ¿no? Ya existía. Oye, le mando las buenas noticias que algunos de ustedes están recibiendo en su correo, y los que no, si les interesa, en la página www.csr.org.mx, ahí tú puedes bajarlo para que te llegue todos los días a tu mail. Y él me contesta algo así como: qué enseñanza, no solamente mi crecimiento, pero enseñar a otros de la palabra de Dios. Más o menos fueron las palabras. Y yo estaba sorprendido porque yo tengo nada más la friolera de 30 años de estarle compartiendo a este amigo. Y no voy a detenerme hasta que él doble su rodilla ante Jesucristo. Imagina que todas esas personas las puedes ver como parte de un arroyo que se apresuran a la eternidad. En México, escucha esto, en México muere una persona cada minuto. Eso significa que estos 15 o 20 minutos que llevamos aquí yo platicándote, se han muerto entre 15 y 20 personas en México. Cada minuto en promedio se muere una persona en este país. ¿Cuántos de esos que se mueren, cuando termina el proceso de la muerte, abren sus ojos en el infierno en medio de sus tormentos? Piensa en cómo hombres y mujeres aceleran su camino a la destrucción, cómo el amor de muchos, incluso creyentes, se enfría y abunda la iniquidad. Yo te pregunto, ¿no sientes una gran necesidad cuando escuchas estas cosas? ¿No sientes el ay de mí si no predico el evangelio? Camina una tarde por las calles de la Ciudad de México, si te atreves, por la inseguridad, y en el momento del ocaso, cuando el sol se pone, fíjate, cuando la oscuridad abriga a las personas, cuando la gente corre a sus habitaciones, a sus casas a descansar, ¿no ves a aquella mujer o aquella niñita prostituida caminar veloz a su maldito trabajo? Y los indigentes, los alcohólicos, los drogadictos, de los hospitales y asilos salen voces que dicen: ay de ti si no predicas el evangelio. Acércate a ese gran edificio construido con paredes enormes, impresionantemente altas, con torres de vigilancia en cada esquina. Entra en las prisiones, mira allí a los ladrones y asesinos que por años han gastado sus vidas en el pecado. Una voz saldrá de cada institución correccional, de cada prisión, diciendo: ay de ti si no predicas el evangelio. Acércate a las camas en los hospitales donde hay moribundos. Observa cómo cada hombre, cada mujer mueren en la ignorancia, sin conocer los caminos del Señor. Imagina el terror en sus rostros conforme se acercan al juez de todas las cosas, sin haber conocido la salvación, sin haber siquiera conocido el camino de la salvación. Y mientras los ves temblando ante su hacedor, escucha una voz que grita, que clama: ay de ti si no predicas el evangelio. Puedes seguir también otra ruta. Ve alrededor de la ciudad, camina por ahí, por las colonias, y párate a la puerta en algún lugar en donde escuches campanillas que hacen llamados con cantos y con música, pero bajo el total influjo de filosofías falsas, donde las mentiras se predican como si fueran verdades.
Y también, desde luego, cuando regreses a casa y pienses en tu familia, deja que una voz te recuerde: ay de ti si no predicas el evangelio. Y de lo profundo de todos esos antros y giros negros llenos de vicio, sale una voz que dice: ay de ti si no predicas el evangelio. Si tan solo pudiéramos en algún momento acercar nuestro oído a las puertas del infierno y por unos instantes escuchar los gritos entremezclados y los alaridos de agonía y de desesperación, probablemente nos romperían los tímpanos. Y cuando regreses de ese triste lugar con esa música lúgubre aún produciéndote terror, escucharás la voz que te recuerda: ay de ti si no predicas el evangelio. Mantengamos estas cosas al alcance de nuestra vista, y entonces tendremos la motivación, tendremos la razón para predicar. Y si te dijeran: deja de predicar, como a muchos nos ha sucedido, responde: aunque el sol dejara de brillar, nosotros predicaríamos en la oscuridad. Aunque las mareas dejaran de existir en las playas, nuestra voz predicaría el evangelio de Jesucristo. Aunque el mundo dejara de girar y los planetas detuvieran su curso, nosotros seguiríamos predicando. Hasta tanto que el centro de la tierra no estalle a través de las montañas, nosotros, entre tanto, predicaremos el evangelio de Jesucristo. Hasta que la conflagración universal no disuelva la tierra y la materia desaparezca, nuestros labios seguirán tronando, llevando la voz de Dios. No podemos evitarlo. No lo haremos porque me es impuesta necesidad, pues ay de nosotros si no predicamos el evangelio. Los talentos, los dones, las habilidades, las capacidades, la inteligencia, las ideas, los pensamientos, Dios nos las ha dado precisamente para que las usemos para cumplir sus propósitos: predicar el evangelio. No puedo dejar de creer que aquí en medio de nosotros hay muchas personas que son como flores que están desperdiciando su dulce aroma en el aire del desierto. Quizás son joyas de brillantísima luz perdidas en las cavernas del mar del olvido. Esto es un asunto muy serio. Yo sé que hay muchos talentos en Casa sobre la Roca, y yo espero que todos esos talentos se desarrollen. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Habla la verdad de Dios. No puedo soportar el pensamiento que mientras el demonio pone a todos sus servidores a trabajar, haya un solo siervo de Jesucristo que esté dormido. Joven, mujer, varón, cuando regreses a casa, hoy, esta tarde o esta noche, examínate a ti mismo. Date cuenta de cuáles son tus dones, tus talentos y tus habilidades. Y si tú descubres alguna habilidad o varias, entonces haz la prueba. Habla a una docena de personas acerca de lo que deben hacer para ser salvos. No necesitas tener aspiraciones de dedicarte al trabajo de Casa sobre la Roca como tu única actividad. Si Dios te llama a eso, bienvenido. El que desea obispado, dice la Biblia, buena cosa desea. Si tú eres de esos valientes que van a abrir una de las 300 sedes de Casa sobre la Roca, prepárate, abre tu corazón. Dios va a usar tu vida para grandes cosas. Yo quisiera preguntar cuántos de ustedes empiezan a tener en su corazón el anhelo de abrir, de ser coordinadores, coordinadora, coordinador o coordinadores de una sede de Casa sobre la Roca. ¡Wow! Gloria a Dios. Y te diría de cualquier manera,
tengas o no ese llamado, busca cómo, dónde y cuándo empezar. Predica el evangelio de Dios, empieza por ahí. Ese llamado, escucha, ese llamado sí es para todos. Es el tiempo de iniciar un movimiento que salga de aquí, que parta de este lugar, un movimiento que alcance a miles y miles de personas. Ustedes que tienen tantos talentos, tanta autoridad en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo, ay de ustedes si no predican el evangelio. Que el evangelio de Dios sea para nosotros sabor de vida, para vida, y no de muerte para muerte. Esta charla se dio ya hoy en todas las sedes de Casa sobre la Roca. Quiero darles a conocer que a partir de hoy en Casa sobre la Roca vamos a exaltar el nombre de Jesucristo muchísimo más que antes. A partir de hoy estaremos confiando en la palabra de Dios y hablar a la gente que lo necesita con tal denuedo que veremos que en esta nación todo mundo va a escuchar que Jesucristo es la solución, el único capaz de cambiar corazones. Yo estoy seguro que tú eres parte de todo esto, que estás aquí escuchando esto porque Dios así lo quiere. Estoy convencido que este trabajo va a lograr que en esta nación toda rodilla se doble ante el Señor Jesucristo. Convencido de que en esta nación toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y sabes, tú eres parte. Dile a la persona que está a tu lado, eres parte. Insístele, eres parte. Y tú dile, cállate o te ahorco. Ya sé que soy parte. ¿Sabes? Yo lo creo. Yo lo creo. Yo creo que hoy en día la violencia en esta nación está en los peores momentos. La corrupción está en los peores momentos. La disensión de la familia está viviendo su peor circunstancia. Estoy seguro también que la única manera que las cosas cambien, sí, desde luego el trabajo de los gobiernos en sus tres órdenes, sin duda todo lo que se hace en el desarrollo social y en la economía, sin duda todo el trabajo que se hace en la seguridad, eso está funcionando en alguna medida, pero no es suficiente, no puede ser suficiente, porque lo que México necesita es un cambio en el corazón de cada mexicano. Y tú eres parte para que eso suceda. Si cada uno de nosotros pudiera hablar de Jesucristo abiertamente a 10 o 15 o 20 personas, solo haz multiplicaciones. El domingo pasado en Casa sobre la Roca, en las reuniones, tuvimos 7,500 personas que asistieron. Multiplica por 10 o por 20 o por 50. Así de simple o de complicado cuando tengo que pelear con mis intereses, mis ideas, mis pensamientos, mis necesidades, mis anhelos, mis deseos, y considerar, bueno, lo de Dios está bien, pero un ratito los domingos. Yo no voy a acabar como el fanático de Alejandro, todo el día hablando de lo mismo. Te tengo una mala noticia. Vas a acabar peor que yo. Porque el Espíritu Santo está hablando, porque el Espíritu Santo está moviendo corazones, porque Jesucristo lo merece. A Él sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración por siempre. Es el tiempo. Es el tiempo.
Es que si seguimos simplemente haciendo esa gran lucha cotidiana por lo que queremos lograr y lo que queremos obtener, y nos olvidamos que todo eso es útil para Dios, y dejamos de ver sus propósitos para hablar con cada uno de nosotros, para darnos talentos, habilidades, pero también para resolvernos dudas y quitarnos temores, y desde luego para ver su mano en sanidades y milagros. ¿Cuántos de ustedes han visto milagros de parte de Dios? Y entonces yo te pregunto, ay de ti si no predicas el evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos sido usados por Dios para imponer manos sobre un enfermo y éste ha sanado? Quiero ver sus manos. Ay de ti si no anuncias el evangelio. Porque entonces pareciera que en el orgullo nos quedamos con la bendición. Bueno, es que ya oré y Dios me usa y no. Y los demás lo saben, lo escuchan, lo valoran, lo entienden, lo necesitan, lo buscan. Eres parte importante de lo que Dios quiere hacer en el corazón y en la mente de miles de personas. Ay de mí si no predico el evangelio. Vas a notar un cambio, porque a partir de hoy vamos a tener la misma conferencia en todas las casas sobre la roca, porque queremos crecer juntos, queremos crecer iguales, queremos madurar, y la predicación va a ser mucho más fuerte. No sé si lo notaste hoy, pero estamos convencidos que tenemos que exaltar a Jesucristo, porque Él es el único que puede salvar esta nación. Dejé que aplaudieran sin interrumpirles, porque estaba yo pensando que cada aplauso represente una persona a la que tú le hables de Jesucristo, que hayas orado por esa persona para que cuando tú le hables de la verdad del evangelio, esa persona acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Están sumando? Wow. Yo estaba pensando, ¿por qué no traje uno de esos contadores que usan en los aviones? Sabes, ese es el propósito de Dios para que estemos acá. Ese es el propósito de Dios para habernos salvado. Yo he pensado muchas veces, ¿qué caramba sigo haciendo en este mundo tan podrido cuando mi Señor me anhela celosamente? ¿Qué caramba sigo yo haciendo acá con la polución, la violencia, la corrupción, los problemas económicos? Ya. Y vuelvo y repito, ¿qué carambas estoy haciendo? Y el Espíritu Santo me dice, porque quiero usar tu vida para que muchos más me conozcan. Porque Jesucristo tiene que ser predicado a través de ti y de muchos otros. Y entonces digo, ¿y no te puedes apurar para ya irnos de una vez? Y entonces vienen las cifras. Como administrador siempre pienso en números. Alrededor de 120 millones de mexicanos. Mi cálculo más flexible es que somos 17 millones de cristianos en el país. Eso nos da la cifra de 103 millones de mexicanos que todavía no le conocen. Y entonces yo creo que el Espíritu Santo me dice, el que no tiene prisa eres tú. Y entonces yo ya conté, y creo que el Espíritu Santo también, cada aplauso que tú diste a eso
es una persona a la que tú le vas a hablar. Ayer en la universidad, una mujer dijo: yo soy católica, y estábamos estudiando teología, y el maestro le dice: ¿qué Biblia traes? ¿Me la permites? Y él toma la Biblia y dice: uy, es la Biblia de Jerusalén. Y él dijo: esta es una de las mejores versiones de la Biblia que existe. Y ella dijo: pero es que yo soy católica. Sí, claro, esta es una versión católica excelente para el estudio y para las verdades que dice. Y es que traemos tanta porquería en la cabeza. Dice: no, es que entonces esto es católico, o es cristiano, o es evangélico, o es protestante, o es judío. Y Dios nunca piensa de esa manera. La Biblia es una. Tú puedes leer la Biblia católica, puedes leer la Torá, o puedes leer la versión 1960, la Reina Valera, la 1909, puedes leer la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas. Cualquier Biblia va a decir que Jesucristo es el único posible Salvador de la humanidad. Feri, ¿tú estás tomando cuenta de todos los aplausos? Qué tremendo es esto. Yo pongo mi vida en ello. Estoy luchando, esforzándome. Quiero vivir 40 años más. No más de eso. Pero los próximos 40 años de mi vida los quiero utilizar todo el tiempo en predicar el Evangelio de Jesucristo.